5 de marzo. Aquí nos encontramos frente al patio de butacas, eso sí, vacío, de la Sala Valdelomar de la Filmoteca de Andalucía, ese refugio ante la tormenta y el vacío cultural, tal como lo definía su director Pablo García Casado. Nosotros hoy vamos a recibir, como siempre, como cada semana, a Herminio Trigo. Él nos brinda la valoración de El francotirador y también de Gabriel, que llega aquí a la Filmoteca pasado mañana dentro del ciclo Fuera de Carta. Y en Corto y Cierro tendremos doble sesión de cine con la firma del cineasta, del realizador Diego Arroyo Gutiérrez. Asistiremos primero a I'm Just a Human y después a I, Human. Así que, como decimos hoy, muy completo nuestro de cine, como siempre, empezando por mostraros todo lo que da de sí, todo lo que nos trae en los próximos días la cartelera en salas comerciales, en nuestra Filmoteca de Andalucía y en otro tipo de iniciativas desde asociaciones, instituciones como Casa Árabe. Así que procedemos a mostraros, como decimos, todos los títulos interesantísimos que llegan en los próximos días. Y ya nos acompaña Herminio Trigo, aquí en la Sala Valdelomar. Herminio, hoy estamos frente al público, ¿no? Podríamos decir, aunque nos encontremos en una sala vacía. Sí, sí, la ventaja que tienen los actores que aparecen en la película es que no ven a los espectadores. Nosotros sí los vemos, ¿no?, a los espectadores. Yo he estado aquí ya varias veces con coloquios de películas y me es muy familiar este escenario. Entre cineforums y bueno, esas diversísimas actividades que se programan en la Filmoteca de Andalucía a lo largo de todo el año. Hoy más bien asumimos el papel de los personajes de la ficción de La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no?, podríamos decir. Bueno, ya me gustaría a mí salir de la película, porque significaría que soy actor y que estoy actor de mucho fuste y que estoy en la película, ¿no? Bueno, sin llegar a ese extremo, la verdad es que bueno, uno se siente muchas veces identificado con ciertos actores de películas, ¿no? No quisiera ser ese actor, ¿no? Me han preguntado muchas veces, los periodistas me preguntaban que si yo cuando era pequeño soñaba de mayor ser alcalde. Yo dije que no, que yo cuando era pequeño yo de mayor quería ser Gary Cooper, que era el que a mí me gustaba, ¿no? Ni por asomo pensaba yo que iba a ser de mayor lo que fui, ¿no? Entonces, bueno, mi vieja aspiración siempre es ser un actor de pantalla, hacer posible de esos que se comen la pantalla y que, sobre todo, conquistan a las mujeres y matan a los malos. Bueno, pues esto hila muy bien, ¿verdad?, con la primera película de la que vamos a hablar, la última cinta de Clint Eastwood, basado ese guión en el libro de memorias de, bueno, pues el tirador más letal, ¿no?, de la historia de Estados Unidos, Chris Kyle. En torno a esta película, y lo comentábamos antes de iniciar de cine, esta edición de Cine, se ha hablado mucho, ¿verdad?, el debate ha sido en ocasiones acalorado entre si nos encontramos a una oda a un héroe de guerra ante un film antibelicista. Las dos, ninguna de esas opciones. ¿De qué planteamiento parte Herminio Trigo cuando va a ver esta película y con qué sensaciones se queda cuando termina? Bueno, yo tengo que hacer dos premisas antes de analizar la película para que quede clara la situación, porque efectivamente se ha producido una
un debate, una controversia bastante fuerte en torno a esta película, significada a mi juicio por la personalidad del director, de Clint Eastwood, y también por la temática que toca en la película. Entonces, bueno, no olvidemos que esta película tenía 6 nominaciones para el Oscar, entre ellas Mejor Película. Es cierto que al final han dado pues un premio de consolación, que es montaje y sonido, bueno, una cosa así, un premio muy menor. Bien, lo primero que tengo que decir es que a mí Clint Eastwood es uno de los directores clásicos, vivos, que más me gustan. El cine de Clint Eastwood es un cine que cuando voy a ver esas películas sé lo que voy a ver. Voy a ver un cine clásico. El clasicismo entendido pues como el cine que hacía John Ford o Alfred Hitchcock, esa narración donde a través de la planificación van desarrollando los personajes y la acción. Eso que hoy día pues se ve con cierta dificultad porque los gustos han cambiado y porque también ha evolucionado mucho el cine en ese campo y hoy se emplean otros procedimientos para contar las historias que no son esas. Sin embargo, Clint Eastwood sigue siendo fiel a eso y sigue contando las historias como siempre las ha contado y como él la aprendió y como él la interpretó cuando era joven. Entonces a mí ese cine clásico me gusta mucho como lo hace Clint Eastwood. Y bueno, teníamos antes un Sidney Pollack que murió hace poco y ya nos queda solamente Clint Eastwood como narrador de ese estilo. Bueno, yo creo que si hablamos de Clint Eastwood, que hizo Sin Perdón, las películas como Sin Perdón, películas como Mr. River o $1 Million Baby, Gran Torino, Carta de Iwo Jima, son películas que pasarán a la historia del cine como de las mejores películas que se han hecho, ¿no? Estamos hablando de un realizador que ha hecho ese paquete de películas que son incuestionables en su calidad y que definen a un realizador. Después es verdad que después de esas películas ha entrado un picado y ha hecho ya otras películas de menor interés. Bien, por tanto yo me considero como un seguidor de Clint Eastwood. Por otra parte, también el tema que trata la película del francotirador es un tema de la guerra de Irak, donde exalta la figura de un matarife, es decir, un señor que desde una distancia enorme con un rifle con mira telescópica mata gente, sin darle ninguna oportunidad, ¿no? O sea, digamos que a traición, prácticamente. Y que tiene el triste récord de haber matado a más de 160 personas y que, bueno, pues eso le hace un héroe para mi punto de vista triste. Es decir, ya el tema de por sí es un tema difícil. Yo no me hubiera atrevido a exaltar a esa figura, lo digo sinceramente. Yo, por mucho atractivo que hubiera tenido el libro y el guión, yo no me metería a exaltar una figura de un personaje que su valor está en matar gente de lejos, entre ellas mujeres y niños. Yo eso no lo haría. Me parece incluso cruel, ¿no? Bueno, Clint Eastwood le interesó la historia esta y bueno, se propuso producirla y filmarla. La produjo con el actor, con Bradley Cooper. Entonces, bueno, pues el resultado es una película que, bueno, retrata de alguna forma a este personaje, en la visión que tiene Clint Eastwood de este personaje, está basada en su autobiografía, de este matarife, y que, bueno, pone los principios, para mi punto de vista, reducidos a ser muy simples. A mí la película me sorprende por la simpleza, desde la complejidad que tiene, por ejemplo, Carta de Iwo Jima, por comparar una película de guerra con otra, donde el general japonés es un personaje que define perfectamente Clint Eastwood en su complejidad, en su amor a la patria, en su referencia a la familia, que también está en Carta de Iwo Jima como elementos fundamentales. Las cartas de Iwo Jima son las cartas que dirige el general a su familia, a su mujer, ¿no? Donde está reflejando esa personalidad, esa entrega que tiene que tener a su patria en defensa de una defensa imposible, en este caso de Iwo Jima, de la isla frente al ataque norteamericano, pero un personaje perfectamente definido y no hay contradicción entre estar allí sabiendo que lo van a matar, va a morir,
y su amor y su interés por estar con su mujer, ¿no? Con su familia. No hay ninguna contradicción, se armonizan perfectamente en Carta de Iwo Jima. En el francotirador se contraponen de forma inexplicable. Creo que será por defender los principios que se definen en la película. En la película, pues, el padre le dice al hijo, esto no hago ningún spoiler, simplemente está al principio, que el mundo se divide en corderos, lobos y perros pastores. Los lobos intentan devorar a los corderos, que son la gente, que son tu pueblo, que son tus amigos, que son tu mundo. Los lobos son los malos, son los enemigos que vienen a comértelo, y la misión tuya es ser el perro guardián, el perro pastor que defiende a los corderos. Esta simpleza de análisis del mundo, pues es la que da pie a la película. Él se encuentra en el papel de perro pastor, que tiene que defender a los corderos que son sus compañeros y el ejército, que es su país. Entonces tiene que matar a los malos, que además le llama salvajes. Bueno, yo no creo que la cultura oriental sea salvaje, de ninguna de las maneras. Y en cualquier caso, estamos hablando de una gente que defiende su país frente a una invasión. Luego, lógicamente, yo creo que está muy más que justificado que esta gente defienda como pueda frente a una maquinaria bélica tremenda, defiende su terreno como pueda, ¿no? Le llaman salvajes, bueno, vale, no sabemos quién es más salvaje al final de la película, ¿no? Entonces, esta simpleza de planteamiento se reduce también a una trilogía que se dice por parte de él, ¿no? Sus prioridades son Dios, patria y familia. Además por ese orden, ¿no? ¿Qué es patria? Patria son sus compañeros, los que dan la vida por defender las libertades, esos son sus principios, vamos. Entonces, este planteamiento tan esquemático de Dios, patria y familia, Clint Eastwood en un momento determinado quiere confrontar patria y familia. Entonces, quiere confrontarlo de alguna forma. Y ahí está el fallo de la película. Es decir, no le da profundidad. El personaje que se debate entre ir al frente, que va por 4 veces, regresa al frente, para ayudar a sus compañeros, para proteger, en su papel de perro pastor, proteger a sus compañeros, eso frente a la tendencia que debería tener natural de estar con su mujer, con su hija. Y claro, eso que debería plantear, si se plantea ahí, y Clint Eastwood quiere plantearlo, de una crisis de sentimientos sobre qué voy, pues la película no lo refleja. La verdad que te queda un poco, bueno, pues bien, el hombre este pues parece que sí, que tiene dudas, ¿no? Pero, bueno, no profundiza para nada. El papel de la mujer, de Sienna Miller, que hace el papel de la mujer, bueno, pues intentando resaltarle que si quiere defender a su país, que defiende a su familia, que estamos allí, que estamos aquí, que necesitamos tu presencia aquí, tu apoyo y tu ayuda. Él no, él se dedica a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Al papel que le han mandado, porque eso es que es su función. Bueno, ahí yo creo que está el fallo de la película, es decir, la escasa profundidad del sentimiento, de la lucha de sentimientos que plantea, ese escenario que plantea Clint Eastwood, que no tendría por qué haberlo hecho, porque no lo hizo en Carta de Iwo Jima, no lo hizo. El general no estaba a punto de desertar para irse con su familia, en ningún momento. Y en la película queda muy claro que él tiene lo que tiene su obligación y su otra obligación familiar, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Aquí, como Clint Eastwood quiere plantear el conflicto y no lo plantea bien. Yo creo que este es el fallo de la película. Y no, pues, que si es un fascista, que si es... Yo analizo la película como tal. Sus contenidos, pues puedo estar de acuerdo con ellos o no, pero si la película está bien hecha, hay directores que hacen películas que no comulgo para nada con ellas, pero tengo que reconocer que están muy bien hechas. Bueno, pues ya está. Está muy bien hecha, yo analizo el cine. Está muy bien hecha, pues ya está. No estoy de acuerdo con lo que dice, pero lo dice muy bien. Bueno, pues eso en Clint Eastwood no se da. Sí, esta película, a mi juicio, falla de eso. A mí no me convenció para nada. Me pareció una película bastante plana. Y eso es raro en Eastwood. Es verdad que Eastwood le da mucha profundidad cuando quiere a los personajes.
lo hizo un Gran Torino, por ejemplo, cuando pinta un personaje que es absolutamente genial, ¿no? Y maravilloso. El Gran Torino es de los personajes más bonitos que se han hecho en la historia del cine. Cuando quiere darle profundidad al personaje, es maravilloso. Pero aquí o no se crea la historia o se equivocó, o hay veces que hay que pensar que con 84 años pues uno ya ha hecho lo que tiene que hacer, ¿no? Yo no me gustaría que Clint Eastwood dejara de hacer películas, que la haga 50 años más, por lo menos los que yo viva. Pero hay que reconocer que hay una edad en que ya, bueno, pues uno no es tan fresco de frente, de memoria, para poder enfrentarse a retos más o menos complicados como este. La película está, lo mejor que tiene la película son las secuencias en el frente, por llamarle frente a lo que aparece por allí, ¿no? Ya sabemos la guerra de Irak, que el frente pues, era una cosa muy aleatoria. Entonces, bueno, pues la figura del francotirador reflejado como en primer plano, como el protagonista absoluto de la película. Bradley Cooper hace un papel que yo creo que intenta salvarlo, lo salva, a mi juicio, no muy bien, porque tampoco tenía mucho espacio para poder salvarlo. Y siempre, si quiere uno ver una película de francotiradores, que se vea Enemigo a las puertas, de Jean-Jacques Annaud. Volvemos una y otra vez, ¿no?, esa película. Sí, es una película donde ahí sí hay una confrontación, ahí sí hay contenido. Está hecha por Jean-Jacques Annaud, un francés, ¿no? Y es una película absolutamente maravillosa en ese aspecto, ¿no? Cruel, dura, como era la batalla de Stalingrado. Pero este duelo que hay entre los dos francotiradores, el alemán y el ruso, es una de las cosas que mejor se ha hecho en la historia del cine y donde realmente ahí sí hay, además tiene su pasado también, el tirador, el francotirador ruso tiene su pasado, en fin, ahí hay muchas cosas en esa película y bueno, al final, como en esta aparece un duelo de un western, ¿no? Porque al final de Enemigo a las puertas es un duelo tipo western, ¿no? Y aquí pues prácticamente igual, con Mustafa, un francotirador iraquí, que está causando bastantes bajas en el ejército americano, y bueno, pues se intentan buscar uno a otro para eliminarse, ¿no? Entonces es un duelo también parecido al que ocurre en Enemigo a las puertas, pero en este punto de vista, desde mi punto de vista, bastante peor reflejado en el francotirador que en la película de Arnaud. Se ha hablado efectivamente mucho de ese espejamiento. Tú antes has definido pues, el abordaje, ¿no?, la asunción de este guión, de esta historia, como un reto, y si ese desafío lo hubiera acometido, lo hubiera asumido Steven Spielberg, que fue en un primer momento quien iba a dirigir esta trama, porque sobre esto también se ha hablado muchísimo. Bueno, yo no sé si Steven Spielberg hubiera hecho una película, eso hay que verla. Lo que no existe no se puede comentar. Y Steven Spielberg es un realizador también que también viene del mundo del clasicismo. Y bueno, podría analizarse. Yo no sé qué hubiera hecho Spielberg con esta película, la verdad que no. Esta película estaba hecha para que la hiciera Clint Eastwood. Yo estoy convencido de que sí. Pero lo que pasa es que no dio el tono, ni ha encontrado el momento que tenía que resaltar, lo ha hecho. Yo creo que a mi juicio, más que Spielberg, porque no sé si Spielberg hubiera planteado el dilema que se le plantea a este tirador, a Chris Kyle, ¿no? No sé si se hubiera planteado, pero la verdad es que tampoco sé cómo lo hubiera resuelto. Pero en lo que ha intentado, en el escenario que ha intentado montarlo Clint Eastwood, que por un lado se puede interpretar el simplismo de la ideología norteamericana en este caso, y por otra parte la complejidad del personaje a la hora de tener que definirse, bueno, no ha resultado, no ha salido, pues no ha salido. Bueno, vamos pues, a hacer. A mi juicio, esperamos, ¿no?, la opinión de nuestros espectadores que acudan a las salas comerciales a ver El francotirador
Y si te parece, Herminio, cambiamos de tercio y nos vamos a, bueno, pues a lo que sucede, ¿no?, detrás de esta programación recién salida del horno del mes de marzo, ya en marcha en la Filmoteca de Andalucía. Nos vamos hasta un ciclo interesantísimo, Fuera de carta, que pasado mañana, sábado 7 de marzo a las 9 de la noche, nos trae Gabriel, segunda película de su cineasta, de su realizadora, que ya sorprendía hacia 2005 en el Festival de Toronto con su ópera prima, con Familia. Yo no conozco Familia, es la primera película que le veo a esta directora. Y que, bueno, la verdad es que el tema a mí me ha agradado, la película me ha agradado. Gabriel es una película, bueno, no es una gran película, no es una película maravillosa, es una película simple, sencilla, sin muchas aspiraciones. No tiene más bien ninguna aspiración, quiere contar una historia, una especie de Romeo y Julieta, en el sentido de Capuleto y Montesco, ¿no? Parecido, exactamente, no tiene nada que ver, ¿no? Explico, no tiene nada que ver eso con Romeo y Julieta, pero sí es la dificultad del amor entre una pareja, ¿no? Las trabas que se le ponen por la situación social y familiar que se le ponen a un joven y sobre todo a una joven, a Gabriel, que están enamorados. Martin y Gabriel pues se conocen, ¿no? Hay que empezar por decir que Gabriel, bueno, la película está hecha en un centro de discapacitados. Gabriel, que interpreta Gabriel Marion Ricard, que es la actriz, que bueno, es una discapacitada, o sea que ella interpreta a su propio personaje de Gabriel, tiene un síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una discapacidad menor, pero que tiene unas características físicas no muy pronunciadas, y que tiene, bueno, pues fisiológicamente creo que es que un estrechamiento de la aorta y que le provoca pues, unas ciertas disfunciones. En este caso concreto, Gabriel es diabética. Y que tienen, curiosamente, los que padecen este síndrome, tienen un especial oído para la música. Entonces, ella canta en un coro de compañeros también con discapacidad menor, todos ellos, y que, bueno, pues este coro está preparando una actuación, un festival grande, con un cantante canadiense, la película es canadiense, sí, con un cantante canadiense muy conocido, muy famoso, y van a ser el coro de canciones de este cantante. Y ella, bueno, pues conoce a Martin, que es otro componente del coro, y bueno, pues se empiezan a gustar, ¿no? Y se empieza a atraer. Hablamos de que Gabriel tiene 22 años, no es ningún adolescente, ya es una joven, bueno, pues mayor de edad. Hay unas relaciones familiares que también se cuentan en la película, con su hermana, en fin, la película está hecha con mucha naturalidad. A veces crees que estás viendo un documental, porque está grabada con cámara al hombro, y entonces la naturalidad de la grabación te lleva a casi concluir que estás viendo un documental, porque además estás viendo que los discapacitados son discapacitados, que no son actores, bueno, salvo algunos, concretamente Alexander, el que hace de papel de Martin, además gana un premio en el Festival de Gijón a Mejor Actor, Alexander Drayle. Este actor, un chaval joven, no ha hecho muchas películas, ha hecho un par de ellas o tres, pero hace el papel de discapacitado muy bien, ¿no? Entonces le dieron el premio en Gijón. Pero el resto pues son efectivamente componentes de una discapacidad, pues hay síndrome Down, hay bastante discapacidades diferentes, pero todos armonizados, cada uno con sus características, pero armonizados en torno a la música. La música tiene un papel importante en esta película. Dado que Gabriel tiene ese sentido de la música, le gusta mucho la música protagoniza mucho la película, tiene bastantes intervenciones, además con canciones, a mí me gustaron mucho las canciones, me gustaron mucho la música de la película, me gustó mucho, y sobre todo el número final es muy bonito, muy bonito. Entonces, vamos, muy pegadizo, la música muy pegadiza. La película, digo, es sencilla, se ve bien,
parece que el tema puede rechazar, pero en absoluto, es un tema absolutamente tocado con una sencillez, una naturalidad y una delicadeza que a mí me parece sorprendente, ¿no? Y es verdad que hay momentos, a mí me pareció momentos melodramáticos, que a mi juicio pues se pasó a director un poquito de drama, ¿no? Entonces hay una despedida de las hermanas en este caso, que con la madre, que bueno, pues ahí se podía haber hecho un poquito más corto. Es verdad que ella, la directora, quería resaltar una característica de Gabriel, ¿no? Y es la dependencia y es el cariño y todas estas cosas, pero bueno, provoca la lágrima fácil esa secuencia, ¿no? Pero salvo esa cosita, lo demás de la película, digo, sin muchas aspiraciones, la película sencilla, que se ve muy bien, que se disfruta muy bien y que a mí realmente puedo decir que me gustó. Bueno, pues recomendamos este título, que llegará el próximo sábado aquí a la Filmoteca de Andalucía a las 9 de la noche dentro del ciclo Fuera de Carta, esta película canadiense del año 2013. Herminio, te agradecemos mucho que una semana más nos hayas acompañado y bueno, si te parece vamos a introducir nuestro corto y cierro de hoy, que viene pues con doble ración, porque hemos elegido dos títulos que están muy bien conectados. Ambos pertenecen al realizador Diego Arroyo Gutiérrez, a quien agradecemos evidentemente su colaboración esta semana en De Cine. Él también es componente de Cacamut Films, a quien conocíamos la semana pasada. Empezábamos un poquito a indagar en los trabajos, en los frutos de esta joven productora, pero en este caso nos centramos en el trabajo de Diego Arroyo y en esa reflexión que nos propone acerca de la humanidad frente al uso y sobre todo al abuso de las tecnologías. Sí, a mí me parece que estos cortos, los dos cortos que se proyectan, son muy cortos además, tienen una característica que creo que tiene que definir el cortometraje, y es la exploración de nuevas técnicas. No está en el corto hecho para contar historias tradicionales. Yo concibo el cortometraje como un campo de experiencia, primero de jóvenes realizadores que tienen mucho que decir y cosas nuevas que aportar. El cortometraje es el instrumento idóneo para hacer esto. En estos dos cortometrajes está claramente demostrado esto, es decir, son cortometrajes donde tiene mucho que ver la tecnología. Pues básicamente me parece que hay uno de ellos que hay un actor que aparece unos segundos nada más, ¿no? De lejos y en pantalla, como si estuviera hablando desde una pantalla. Está hablando de una pantalla. Entonces, el resto, pues todo es una composición, incluso de animación, en muchos casos, pero que esconde efectivamente el abuso de las nuevas tecnologías que nos están invadiendo y que llega un momento que no podemos vivir sin ellas, ¿no? No podemos pasar sin ellas. Se han hecho tan imprescindibles que forman parte de nuestra vida, pero que nos mediatizan mucho y que nos condicionan mucho también, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de eso, no todo eso, pero parte de eso sí se esconde dentro de estos dos cortometrajes. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar I'm Just a Human. Tenemos que decir que este cortometraje ha sido ampliamente reconocido, no solo ganador de Suroscopia, sino también de Convocarte en Málaga, del concurso del certamen de videotalentos del Banco Santander. Ha recibido menciones honoríficas como la que le llegó desde los premios artísticos Alonso Cano de Grana, y ha estado en exposiciones artísticas internacionales como esa que nos planteaba unas conexiones Dijon-Granada. Así que creo que merece la pena que además asistamos a este encuentro, sino encontronazo entre personajes reales, ese mundo recreado, virtual, esa animación que va a tomar pues toda la escena, todo el escenario en I, Human, el segundo cortometraje con el que hoy vamos a despedir la sección corto y cierro. Herminio, nos quedamos viéndolos y a ti nuevamente te agradecemos tu presencia una semana más. La semana próxima te esperamos para hablar de más y más cine. Estupendo. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos ya con esta sección que cierra nuestro De Cine y enseguida regresamos.
Hasta aquí nuestro de cine de hoy. Nos despedimos desde la Filmoteca de Andalucía
este lugar en el que ya se han proyectado más de 10.000 películas a lo largo de todos estos años, como decimos, un cuarto de siglo en 2014 desde que abriera sus puertas, de 50 a 60 films restaurados y en máxima actividad, muy intensa esa agenda, ese calendario que seguimos aquí al dedillo, al pie de la letra, cada semana en nuestra cita con el cine, con el séptimo arte, desde este templo en el cual el audiovisual se comparte y se disfruta. Muchísimas gracias por haber estado ahí, os esperamos la semana que viene.